Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio de lo que es en la parte de estática, el punto de aplicación de una segunda carga y mantener en equilibrio una viga. También vamos a ver una viga apoyada en una pared que está con un tensor, soportada por un tensor, y vamos a poder calcular cuál es el valor de la tensión en el cable para mantener en equilibrio esa viga y algunas reacciones de ello. ¿Ok? Veamos los ejercicios. En este caso, nuevamente, la pregunta es hallar el valor de X para que el sistema esté en equilibrio. Como podemos observar, es un sube y baja con un apoyo en el medio y hay una persona de 70 kilos de peso que está ubicada a 1,60 m del apoyo, a la izquierda, a 1,60 m. La otra persona de 60 kilos, ¿a qué distancia se tiene que ubicar para que el sube y baja quede en equilibrio horizontal? Procedemos aquí a hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Si le llamamos a este punto, le llamamos el punto A, entonces procedemos a hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Igual a 0 porque el sistema tiene que estar en equilibrio. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, decidimos una dirección de movimiento rotacional como positiva. Vamos a asumir que todo el movimiento rotacional en sentido horario va a ser positivo. Empecemos con la fuerza de 70 kilos. Nosotros decimos, estos 70 kilos me están haciendo rotar al sistema en sentido antihorario. Entonces va a ser negativo respecto a nuestro sistema que hemos asumido como positivo. Va a ser negativo 70 multiplicado por su distancia, que es 1,6 metros. Eso por un lado. Por otro lado tenemos 60 kilos, positivo en este caso, porque la rotación es en el mismo sentido que hemos asumido. Entonces va a ser positivo 60 kilos multiplicado por la distancia, que es X, porque no la conocemos esa distancia. Y eso tiene que darme 0. Entonces de ahí directamente es una ecuación con una incógnita. No hay más elementos que sumar. Inclusive, si nos dieran de dato el peso de la viga, el peso estaría en el centro de gravedad, que sería en el apoyo, porque es 2 metros a cada lado. Por lo tanto, se anularía el peso ahí porque estamos tomando momento en el punto A. ¿Ya? En este caso no nos dan el peso, entonces quedaría ahí nuestra ecuación. Y despejando X, tenemos nosotros que va a ser igual a 70 por 1,6 dividido entre 60. Y ese es el valor de X. Entonces, a 1,86 metros del apoyo, desde acá, a 1,86 tendría que ubicarse la persona que pesa 60 kilos para contrarrestar al peso de 70 kilos en el otro lado y quedaría la barra horizontal. En este problema tenemos una viga de 3 metros que nos dice su peso es 200 newton, que está sujeta con una cuerda, con un cable a la pared en un extremo y en el otro extremo está apoyada en la pared. Entonces la pregunta es calcular la tensión en el cable y además calcular la reacción en la pared. Acá en la reacción en el apoyo vamos a tener un vector así, digamos, inclinado. Esa va a ser la reacción, que no sabemos cuál es su inclinación. De momento no sabemos, pero vamos a suponer que va a reaccionar en una diagonal de ese tipo. Esa diagonal nosotros tenemos que descomponer básicamente en dos componentes. Esa reacción en el apoyo tendríamos que descomponer en dos componentes. Una, como vimos nosotros, una reacción horizontal en ese punto, una reacción horizontal que sería RH, y una reacción vertical, que sería R sub B, R vertical. Es decir, esta reacción que no sabemos nosotros cuál es su ángulo de inclinación,
no nos conviene trabajarla como R, así como está ahorita. Lo trabajamos con dos componentes, RH y R vertical. Y después ya calculamos R, porque lo que nos piden es R, la reacción, la hipotenusa en todo caso. Y eso nos va a formar un triángulo de este tipo. Esta es la R, acá tenemos la R vertical y acá tendríamos la R horizontal, ¿no? En ese triángulo, este es un triángulo rectángulo, donde acá se forman los 90 grados, y lo que no conocemos de momento es este ángulo alfa. No sabemos todavía cuál es ese ángulo alfa, ya después lo vamos a calcular. Eso para ir pensando en este punto, las fuerzas que se generan en ese punto, ¿ya? En este otro punto, del otro lado donde está la cuerda, básicamente tenemos la tensión de la cuerda ahí. Si el ángulo de arriba es 60 grados, 90 grados sería entre la pared y la viga. Ese sería 90 grados. Lo que nos tocaría encontrar es cuál es el ángulo, llamémosle tita, el ángulo tita, entre la barra y el cable. Ese ángulo tita no lo conocemos. Lo podemos calcular. Es decir, tendríamos un triángulo para ese análisis, un triángulo de este tipo. Ahora lo vamos a dibujar mejor el triángulo. Tendríamos un triángulo ahí, rectángulo, así, donde este sería nuestro ángulo tita, este sería nuestro ángulo de 60 grados que nos dan de dato en el problema, esos serían los 90. Ese es un triángulo. Para hallar tita, nosotros podemos aplicar una función trigonométrica, ¿no? Pero en este caso podemos hacer 180 grados es la suma de los tres ángulos internos. Entonces 180 grados menos 60, que vale el de acá arriba, y menos 90, que vale este, es igual a tita. Conocemos nosotros que la suma de los ángulos internos de todo triángulo va a sumar siempre 180 grados. Entonces, si yo resto 180 menos 60 menos 90, me tiene que dar el ángulo tita. Y ese ángulo tita, entonces nos sale 30, ¿no? 30 grados. Entonces ya conocemos ahí que tita vale 30. Ya tenemos ese ángulo de dato. Bien, en la viga, como nos dan el peso, nos están dando el peso, nosotros debemos de tener en cuenta de que entonces va a haber un vector de la viga en el centro de gravedad de la viga, que es el vector peso, que se encuentra a 1 metro, porque está en el centro de gravedad, entonces se encuentra a 1 metro. Vamos a dibujarlo acá mejor, porque vamos a seguir haciendo algunos trazos de vectores en el elemento, y entonces no se va a ver. Entonces tenemos nosotros esta situación, el cable 90, 60, y en este caso ya tita vale 30, ya lo hemos calculado. Tenemos el peso de la viga que vale 200 newton, y tenemos un vector, una carga externa que vale 1000 newton, que vale 1000 por acá, 1000 newton. La distancia al centro de la viga del peso va a ser 1.5, porque la viga mide 3 metros. 1.5 metros. Y el vector de 1000
la carga de 1000 se encuentra a 2 metros. Entonces la distancia que hay desde la pared hasta la carga de 1000 es 2 metros. 2 metros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Acá tenemos una tensión de la cuerda. Este es un vector tensión de la cuerda, que se va a descomponer en dos. En una tensión vertical y en una tensión horizontal. Tensión vertical T sub B y tensión horizontal T sub H. Algo similar tenemos en el apoyo, ¿no? Decíamos nosotros tenemos una reacción que no conocemos su inclinación, pero sí sabemos que esta reacción se descompone en dos. En una reacción vertical, que sería esa, reacción vertical, y una reacción horizontal, que sería esa, reacción horizontal. Entonces, es decir, nosotros no es que están las tres fuerzas, ¿no? Está o la reacción inclinada o de lo contrario estas otras dos. ¿Ya? Entonces podemos ponerlo como segmentado la resultante, la reacción. Y acá también podría ser segmentado, digamos, la tensión T, la tensión de la cuerda T, porque vamos a trabajar con las componentes y no con la resultante. ¿Ya? Ese sería nuestro esquema. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar el valor de la tensión? Podemos hacer una sumatoria de momentos. Podríamos hacer una sumatoria de momentos en el punto, llamémosle punto A. A este punto de acá, llamémosle punto A. Punto A. Y al extremo de la cuerda le podemos llamar punto B. El punto A en el apoyo con la pared y el punto B en la punta de la cuerda y la viga. ¿Ya? Entonces podemos hacer una sumatoria de momentos en el punto A. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos en el punto A igual a cero porque estamos hablando del equilibrio, vamos a adoptar esa dirección como positivo. Hacemos la sumatoria de momentos en el punto A y vamos calculando con cada una de las fuerzas. Vemos que el peso de la viga me genera una intención de movimiento positivo con relación a nuestro sistema que hemos asumido como referencia. Entonces va a ser positivo los 200 newton multiplicado por la distancia, que es 1.5, por su distancia de esa fuerza de 200 newton. Nuevamente, para recordarles, estas fuerzas RH y RB se anulan porque estoy tomando momento ahí, porque pasan por el punto A, porque no tienen distancia al punto A esas fuerzas. Entonces la siguiente fuerza es la de 1000. 1000 se encuentra a 2 metros. Entonces va a ser también positivo porque está girando en sentido positivo según nuestro sistema. Entonces va a ser 1000 por 2 metros. 1000 por 2. Y finalmente tenemos la tensión vertical. La tensión horizontal pasa por el punto A, entonces se va a anular. No tiene distancia con el punto A. La tensión vertical sí tiene. ¿Ya? Entonces, y es negativa en todo caso, en función a nuestro sistema que hemos analizado, que hemos establecido. Entonces va a ser negativa menos la tensión vertical por su distancia, que son 3 metros, porque está en la punta, por 3 metros. Esa sumatoria me tiene que dar 0. No hay más fuerza, no hay más. Nuevamente les repito, la horizontal se va a anular porque pasa por el punto que estoy tomando momento. Me va a quedar solo la vertical, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación que podemos formular con una sumatoria de momentos en el punto A. El punto A.
y solo tengo una incógnita. Entonces calculemos esa incógnita. Despejemos de ahí la tensión vertical. Si yo paso este elemento al otro lado, va a pasar como positivo y luego lo hago girar toda la ecuación. Entonces me va a quedar la tensión vertical, todo lo que tenemos acá dividido entre 3. 200 por 1.5 más 1000 por 2 dividido entre 3. Entonces esa es la tensión de la cuerda, la tensión vertical, ¿ya? La tensión vertical. Ahora, con ese valor, fíjense ustedes que nosotros vamos a formar un triángulo de fuerzas. Vamos a formar un triángulo de fuerzas. ¿Qué fuerza? La tensión T, que no la conocemos, la tensión vertical, que la acabamos de determinar, y una tensión horizontal, que tampoco conocemos. De ese triángulo de fuerzas, lo que conocemos es los ángulos de 90 grados, conocemos que esto vale 60, y conocemos que esto vale 30 grados. Entonces, con los ángulos y el valor de la tensión vertical, yo puedo encontrar los demás valores. Si tengo de datos la tensión vertical y decido utilizar el ángulo de 30 grados, podemos usar aquí, por ejemplo, el coseno. Si yo aplico coseno de 60 sería en este caso, coseno de 60 es igual al cateto adyacente, tensión vertical, sobre la hipotenusa, sobre la tensión. ¿Ya? Aplicando el coseno de 60 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, tensión vertical sobre hipotenusa. De aquí yo puedo despejar el que no tengo, que es la tensión, que va a ser igual a la tensión vertical sobre el coseno de 60. Y ese dato lo tengo porque la tensión vertical vale 766.667 y eso va a estar dividido entre el coseno de 60. Entonces ahí obtengo yo la tensión T. Tenemos ese valor como la tensión T. ¿Ya? Y luego podemos aplicar el seno de 60 y el seno de 60 es cateto opuesto, es decir, tensión horizontal dividido entre la hipotenusa, entre T. De acá yo despejo la tensión horizontal porque es la que quiero encontrar y va a ser igual entonces al valor de T que pasa a multiplicar al otro lado por el seno de 60. Entonces, de ahí obtengo la tensión horizontal. 1327,906. ¿Por qué calculé la tensión horizontal? La reacción horizontal va a ser igual a la tensión, porque la cuerda me está generando una fuerza en esta dirección hacia la pared y la pared va a reaccionar con otra fuerza en dirección contraria. Como no hay más fuerzas inclinadas que me generen otra horizontal, entonces la tensión horizontal de la cuerda va a ser igual a la reacción horizontal de la pared. Y eso es lo que necesito para calcular la reacción total. ¿Ya? Por lo tanto, acá ya tengo todo yo para determinar la reacción horizontal y la reacción vertical. ¿Cómo calculamos eso? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Sentido positivo hacia arriba. Todas las cargas verticales de mi sistema lo voy a sumar. Si digo positivo hacia arriba, entonces empiezo a introducir la reacción vertical en el punto A, positivo hacia arriba. Luego tengo acá una carga de 200 newton para abajo, negativo 200 newton, negativo 1000 newton. Y positivo la tensión vertical que vale positivo 766.667. Eso me tiene que dar 0. De esta ecuación despejo la reacción vertical.
Entonces, este pasa con positivo, este pasa con positivo. 2200 menos 766. Entonces da eso, 433.333 newton. Ya tengo la reacción vertical. Ahora la reacción horizontal con una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Puedo decir para este lado los positivos. Entonces hemos asumido acá en la pared por razonamiento lógico de que la reacción va a ser pues en sentido hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros nuestra reacción horizontal como positiva según nuestra convención de signos. Y la otra fuerza horizontal es la tensión, menos la tensión horizontal que vale 1327.906. Eso me tiene que dar 0. Por lo tanto, mi reacción horizontal va a ser directamente 1327.906 newton. Así obtenemos la reacción horizontal. Pero la pregunta es clara del ejercicio. Dice hallar la reacción en el muro. No nos dice hallar la reacción horizontal ni la reacción vertical. Y nos dice hallar la tensión. Por un lado, la tensión ya está encontrada. Ese sería el inciso A. Y por otro lado, para hallar la reacción total, que vendría a ser este vector, solamente aplicamos Pitágoras, ¿no? Porque ya tenemos la vertical y la horizontal. Ya tenemos la reacción vertical y la reacción horizontal. Por lo tanto, mi reacción R va a ser igual a la raíz cuadrada de mi reacción horizontal al cuadrado más mi reacción vertical al cuadrado. 1396.822. Esa sería entonces la reacción R. La reacción R en el muro. Pero no termina ahí porque necesitamos decir cuál es el ángulo, ¿no? Necesitamos encontrar el ángulo alfa. Para responder nosotros tenemos que responder un vector con un ángulo alfa, porque si no, no está definido. ¿Y cómo calculo alfa? Aplicando la tangente. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, apliquemos la tangente de alfa. Si yo aplico la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto RB sobre el cateto adyacente, RH. Reemplazan los valores y despejan alfa. ¿Cuánto va a ser? Alfa va a ser tangente a la menos 1, ¿no? Alfa es igual a la tangente a la menos 1 de R vertical sobre R horizontal. Entonces ahí termina el problema. Bien, jóvenes, como pudieron ver, la resolución no es muy complicada, pero sí hay que considerar todos los aspectos de las cargas, ¿no? La tensión en la cuerda, el peso del elemento estructural, para calcular las reacciones que hemos logrado determinar. ¿Ok? Hasta ahí sería el presente ejercicio. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, por favor, háganmelo llegar para que podamos aclararlo. Y si tienen alguna sugerencia de ejercicio que quieran que nosotros lo podamos plantear, me lo hacen llegar para que lo resolvamos en una siguiente oportunidad. ¿Ok? Muy bien, hasta luego. Nos vemos.